Bueno, voy a dar paso a la lectura de los primeros versículos del capítulo 2 ya vistos de Hebreos. Por tanto, dice este escritor, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. El escritor está consciente de que estos hebreos creyentes ya habían escuchado el mensaje acerca del Señor Jesucristo como Hijo de Dios, como el Mesías esperado, como el Cristo. Y como él viene haciendo la comparación entre el AP, Antiguo Pacto, y el NP, el Nuevo Pacto, va a comparar lo serio que es esta situación. ¿En qué sentido? Recordemos que el Antiguo Pacto es palabra de Dios, por lo tanto es buena, agradable y perfecta. Y desde luego el Nuevo Pacto también lo es, consumado en Cristo Jesús. Entonces él va a mostrar que Dios nunca ha dejado de ser serio, solo que el Antiguo Pacto era para unas cosas y el Nuevo para otras. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Repasando, recuerden que acá el deslizarse no se refiere solamente o en manera principal a caer siendo creyente en Cristo Jesús en las obras de la carne. El asunto iba más allá y era un poco definitivamente más peligroso. ¿Por qué? Porque consistía en lo siguiente: ya le está diciendo este escritor a estos hebreos, si ustedes ya creyeron en Cristo Jesús, no vaya a ser que se devuelvan de creer en Cristo Jesús para volverse otra vez al asunto del Antiguo Pacto. Por eso les dice, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, recordemos que en gran parte de la Escritura Dios desde luego envió su palabra, pero se la comunicó a Moisés a través de un ángel. Entonces el pacto que Dios celebra con los israelitas a través de Moisés en el monte, lo hizo los mandamientos los entregó a través de un ángel a Moisés, que es el líder que él mismo eligió para los israelitas. Entonces les dice, porque si esa palabra, el Antiguo Pacto, dicha por medio de ángeles fue firme, no era una charla, y tan firme era que toda transgresión y desobediencia recibía justa retribución. La no observancia de esa ley se castigaba, y en muchos casos con la muerte. Y ahora, comparando con el Nuevo Pacto, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Mire que él se incluye como creyente, si descuidamos una salvación tan grande. Si el desacato del Antiguo Pacto no se pasaba por alto, cuánto más si llegamos a descuidar la palabra proclamada y promulgada por el Señor Jesús, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el mismo evangelio que él trae. ¿Cómo vamos a descuidar eso? Y nos dice quiénes fueron los encargados de anunciar ese nuevo pacto, la cual, o esa salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor mismo comenzó. Recordemos, en uno de los evangelios, cuando el Señor principia su ministerio, lo primero que dice es, el reino de los cielos se ha acercado. Además, los que la oyeron, los discípulos y los apóstoles, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. El Padre mismo entra a terciar en esta proclamación, él se hizo presente. Recuerden, este es mi Hijo amado. Pero también cuando ya leemos Hechos, cuando Pedro en el capítulo 2 está hablándole a los israelitas acerca de esta salvación tan grande, también él dice que Dios hizo, el Padre hizo por medio de Jesús prodigios, señales y milagros. Entonces no solamente se involucró enviando al Señor Jesús, sino respaldándolo con estas señales y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Son hechos y acciones mismas producidas por el Espíritu Santo a través de Cristo Jesús. Recordemos que de Dios el Padre recibimos la ofrenda de su amor, de Dios el Hijo recibimos la gracia que en él fue puesta por el mismo Padre, y del Espíritu Santo recibimos la comunión a través de los dones, como lo podemos ver por ejemplo en 1 Corintios capítulo 12, para no entrar en detalles.
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Ya vimos que otras versiones son más generosas cuando dice en este mismo versículo acerca del mundo en donde hemos de vivir, en cuyo jefe será otro. Entonces mire que ya empieza a hablarnos de la eternidad también el escritor, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Ahora, ¿por qué el mundo venidero? Porque este sistema del mundo que conocemos ha sido juzgado y Dios no vino a arreglar ese mundo, así como no vino a arreglar al ser humano que había recibido del linaje de Adán caído su nacimiento bajo pecado y cometer pecados, porque la sentencia para eso no es arreglemos esto y reparémoslo, no, la sentencia para eso es el que crea en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, o sea, es una nueva creación, por lo tanto esa manera de ser pasó y aquí todas son hechas nuevas por la resurrección del mismo Cristo. Entonces, como las escrituras son claras, cuando uno las lee correctamente, de manera juiciosa, te va trayendo una luz, te va trayendo una revelación que es como abrir un testamento y empezar a descubrir realmente no solo a lo que tienes derecho, sino todo lo que rodea esa relación del Padre con la humanidad. Entonces, acerca de ese mundo venidero, porque ese mundo venidero no lo sujetó Dios a los ángeles, vamos a ver que lo sujeta a Cristo. Por eso en el capítulo 1 Él ya nos dijo que el Cristo de Él es superior a los ángeles, que no es un ángel. Entonces el mundo venidero no será sujeto a los ángeles. Y acerca de eso miren esto, ese mundo venidero es a lo que el escritor a los hebreos está hablando. Él no está hablando de vamos por ejemplo en esa época a arreglar el sistema romano, el imperio como tal. Él de una vez pasa a lo eterno. Les decía que el escritor a los hebreos pasa muy fácil de la eternidad, para usar esta palabra pasada, al espacio-tiempo que estamos ocupando como humanidad desde el mismo momento en que el hombre es sacado del jardín hasta el momento en que en Apocalipsis al final vemos que hay cielos nuevos y tierra nueva y hay una eternidad futura donde a eso es lo que se está refiriendo. No es porque si la esperanza nuestra fuera solo para esto que estamos viviendo, pues valiente gracia, pero la nuestra tiene promesa de esta vida y de la venidera, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ahora como decía la doctora, no es que seamos el centro, pero sí tenemos un lugar. Miren cómo se refiere Dios a su creación humana en el Salmo 8. Vamos a ver la posición que tenemos en la creación de Dios. Hay una caída que nos degrada de esa posición en la cual nos colocó. Sin embargo, el plan de Dios, a pesar de la misma caída, como es palabra de Dios que fluye por sí sola y no necesita otro sustento que haber sido dicha por Él, se va a cumplir a pesar de la caída. Pero la caída hay que darle una solución y en unos capítulos venideros el escritor nos va a aclarar mucho eso. Sin embargo, hablando del hombre creado, cuando fue colocado en el jardín del Edén, Génesis capítulo 1, 2 y 3, cuando el escritor dice, pero alguien testificó en cierto lugar, como él está hablando a hebreos, él sabe que el hebreo en sus sinagogas o en el mismo templo tenía acceso constante a la Torá, al Antiguo Testamento, y entonces cuando él empieza a hablar, todos los que lo estaban escuchando suponen, como ahora nosotros también juiciosos, que era el Salmo 8, en donde dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ese salmo lo escribió David, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Va a ir un poco rápido porque de esto ya hablamos. Acerca de la creación humana, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. No quiere decir de menos calidad, sino que en jerarquía el ser humano no estaba en la posición de poder y en el empoderamiento que la creación angelical tuvo. Le hiciste un poco menor que los ángeles, pero precisamente al hombre cuando lo coloca en el jardín le dio el poder para gobernar todo lo creado. Le coronaste de gloria y de honra,
le pusiste sobre las obras de tus manos. Recuerden que cuando el Creador entra en su reposo, mira y se da cuenta de que todo lo que hizo era sobremanera bueno, y al hombre lo coloca al frente de todo eso. No ha caído, no pensemos en la caída. En la posición original, Dios ha puesto al hombre sobre todas las obras de las manos mismas creadoras de Dios. Todo lo sujetó bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. El hombre era un príncipe y gobernador, sobre todo, le ponía nombre a las cosas, sido hecho de esa manera, como dice el Salmo. Entonces miren que la creación sigue vigente aún en el Salmo 8, escrito cientos de años después, o por lo menos vivido, del momento aquel de la creación. Como hubo la caída, ahora el salmista pasa de una vez y dice: pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El escritor a los Hebreos se da cuenta que el plan original de Dios es ese gobierno. Sin embargo, viene la caída. Traten de pensar en eso sin quedarse ahí caídos. Entonces, como la orden de Dios original sigue vigente a pesar de la caída, el escritor, él está hablando a Hebreos y les dice: pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Claro, nosotros mismos vemos en este momento y en la actualidad que, como nos reíamos la vez pasada, un zancudo le hacía a uno infeliz la vida, y ordénele pues al zancudo que salga, ¿cierto? Entonces, solo para empezar por eso, también podemos mirar con respecto a los ángeles. Tenemos a Satanás, tenemos los demonios, una cantidad de cosas que no le son sujetas y que vienen antes en contravía de este plan y propósito original de Dios. Entonces, como el hombre está caído, Dios nos empieza a dar luz a través de este escritor a los Hebreos cuando dice: hay un gran silencio acá, ¿cierto? Vemos que las cosas no le son sujetas, aunque ordenaron que todas les fueran sujetas. Usted y yo ya tenemos el asunto claro de la caída. Por lo tanto, al hombre caer, recuerden que perdió el gobierno de todo. En Génesis capítulo 3 está la sentencia y el castigo. La tierra te producirá abrojos y espinos, el pan te lo tendrás que ganar con el sudor de la frente, la mujer tendrá dolores de parto, antes no era para eso. Entonces, pero todavía no vemos que todas las cosas les sean sujetas, y aquí viene como el centro de Hebreos, aunque nos muestra que Dios ha hecho con la humanidad, es la Trinidad. Y Él va a empoderar. Ya lo vimos como Hijo, ya lo vimos como Cristo, ya lo vimos superior a los ángeles, pero ahora nos va a mostrar al Cristo hombre. Y dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. No es que Él dejó de ser Dios, sino que cuando se hizo hombre, Filipenses capítulo 2, entonces vino a estar en la condición de hombre, 100% como hombre. Y es 100% Dios. No deja de ser ni 100% Dios y llega a ser 100% hombre. Él viene y se hace parte de la humanidad, con una gran diferencia. Él no viene de un linaje caído, porque no nace por voluntad de hombre. El Espíritu Santo es el que hace que María conciba. Entonces, Él no nace ¿bajo qué? Bajo pecado. Y vamos a ver en el desarrollo de la carta que tampoco comete ¿qué? Pecados. Ni siquiera para Él pues era como una tentación a entrar en alguna de las obras de la carne. Jamás. Vamos a ver el desarrollo de eso. Entonces, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. También pensemos en esto. Cuando usted y yo creemos en Cristo Jesús por el Espíritu Santo y somos limpios por el agua que es la palabra, a eso ¿cómo lo hemos llamado? ¿Nuevo qué? Nuevo nacimiento. Entonces, a la vez, estos hombres, esta raza humana caída, al nacer de nuevo, entra a tomar parte de esa naturaleza, la misma de Jesús. Entonces, ahora, aunque no es el centro, pero lo podemos hablar usted y yo,
pensemos que en ese mundo venidero del capítulo 2, versículo 5, del cual está hablando el escritor a los hebreos, en donde el jefe será otro, que es el Señor Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, también tendrá unos cogobernantes que son de su misma naturaleza por haber nacido de nuevo y que han renovado su entendimiento y han sido llevados a la estatura del carácter del mismo Jesús, no a su deidad, pero sí a su carácter. Por lo tanto seremos, y si somos coherederos con Él, también seremos cogobernantes con Él. Pero ese no es el desarrollo del escritor. Él va a centrarse en Jesús. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Este Jesús, que es un ser humano 100%, es perfecto, no solamente no nace bajo pecado ni comete pecados, sino que por la perfección que desarrolló, de acuerdo con el plan original de Dios, de Génesis capítulo 1, 2 y 3, que eso era lo que Dios tenía en mente para la humanidad. Entonces el Señor Jesús se hace hombre, no se hace ángel, porque lo que vamos a rectificar acá es al ser humano caído en la vergüenza del pecado y de la desobediencia. Hecho perfecto, es coronado y además es honrado. ¿Por qué es coronado y honrado? Porque recuerden que el Señor Jesús no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se hizo ¿qué? Hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo y fue asesinado en la cruz del Calvario, muerto en la cruz del Calvario, fue sepultado y al tercer día ¿qué ocurrió? Resucitó. Luego de la resurrección está 40 días con los discípulos hablándoles acerca del reino, pero él no se queda, sino que sube nuevamente de donde había descendido, mejor dicho, volvió de donde había bajado. ¿Cuál es ese lugar en posición? ¿A la diestra de quién? Del Padre. Por eso dice que por esa misma resurrección se sienta a la diestra del Padre después de haber obedecido hasta lo sumo. ¿Por qué fue coronado de gloria y de honra? Mire que esa comita no nos aleja del resultado, a causa del padecimiento de la muerte. Mientras que al hombre caído la muerte lo avergüenza, porque el ego es caído, no es una humildad real, sino que es un ego que está ahí latente, y el hombre caído reclama protagonismo en vez de humillación. Para el Señor Jesús la muerte, aunque la padeció y pareció que recibió toda la vergüenza de la humanidad encima, para Él realmente era una victoria, porque Él aceptó la voluntad del Padre y aceptando la voluntad del Padre obedeció a tal punto que pudo complacer al Padre en obediencia, cosa que no había hecho el primer ser humano que desobedeció y por eso cayó. Quiero saber si me he hecho entender hasta ahí. Es muy importante esto. Recuerden que estamos viendo dos caras de la misma moneda. Cuando vimos Romanos y todas las cartas que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe para los gentiles, ahora estamos mirando cómo un escritor inspirado por el Espíritu Santo habla de la misma redención, pero ya desde el punto de vista de los hebreos. Pero en últimas es la misma cara de la moneda, solo que el escritor a los hebreos les llega a los hebreos de otra forma para explicarles exactamente lo mismo. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y aquí es donde quisiera como retomar esta noche. Esta muerte que el Señor Jesús sufre beneficia a toda la humanidad. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque de tal manera que amó Dios al mundo. Disculpe, dice, amó Dios a los que crean en Él. Al mundo. O sea, la salvación fue dispensada para toda la humanidad. Porque sería muy egoísta, no es de la naturaleza de Dios decir, voy a morir solo por los que van a creer en mí. Él muere por todos y deja a la humanidad en el libre albedrío de escoger si quieren reconciliarse a través de ese pronunciamiento de Dios o no. Pero nadie puede levantarse a decir, aún con la luz que tenemos de Apocalipsis al final, a reclamar que porque no está inscrito en el libro de la vida, si eso no es así. No, a todo el mundo se le da la oportunidad. ¿Sí me hago entender? Entonces, Él muere
por toda la humanidad y por toda la humanidad de todas las generaciones. Vamos a ver más adelante, muere por las que fallecieron antes o existieron antes de él hacerse hombre y venir a la cruz, porque la cruz también tiene dos posiciones: hacia el futuro cuando se estableció la cruz, pero también se puede voltear hacia el pasado. Por eso es que Hebreos capítulo 11 nos va a dar esa luz de cómo la cruz se voltea, o mejor dicho, el Señor de la cruz se voltea hacia los del pasado para honrarle su fe, porque para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Entonces, una muerte que beneficia si me ven muy acelerado me dice que realmente estoy muy emocionado, conmovido. Es una muerte amarga y dolorosa. No le estamos quitando peso a esta muerte física que el Señor sufre. Después la desarrollamos más. Es una muerte real, no fue una parodia, no fue una pantomima, pero no es la muerte en sí misma a la que estamos honrando a través de este libro que escribe este escritor. No, aquí lo que estamos honrando es la gracia que se desata de parte del Padre en Cristo Jesús para toda la creación. No la muerte en sí, sino lo que se produce al llegar a ese acto de obediencia. Y entra como más en intimidad y nos cuenta algo este escritor: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Entonces, a ese que se está refiriendo, tú y yo ya sabemos en el capítulo 1 que Dios a él le dio la potestad de crear. Por él y en él son hechas todas las cosas y para él. Pero sin embargo estamos hablando de este Jesús como un derivado del capítulo 8 de los Salmos, en el cual el escritor nos está llevando a mirar a este autor llamado Jesús, que no solamente viene a hacer el camino, sino que él mismo desarrolla ese camino, él mismo limpia ese camino y además guía. Recuerden, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Además sirve como lámpara guiadora a todos los que detrás de él trasegamos en todas las generaciones creyendo. Entonces, debemos ponerle un ojo grande a esto. Disculpen, el plan de salvación beneficia a la humanidad, eso está claro. Pero el plan de salvación primeramente es para la gloria de Dios, para mostrarnos su grandeza, para mostrarnos su bondad, para mostrarnos su decencia, para mostrarnos su misericordia, para mostrarnos que en él solo salen cosas buenas que bendicen. Entonces, cuando uno va a la cruz, desde el punto de vista egoísta de ser el centro de alguna cosa, uno cree que todo eso es para mí, pero realmente es para la gloria ¿de quién? De Dios. De ahí es donde nos quiere sacar el escritor a los Hebreos, de nuestro egocentrismo. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, el Señor Jesús, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, nuevamente, mire el término, ¿qué? Hijos. Recuerden que Dios ha permitido que todo el que nazca de nuevo se le da, mejor dicho, Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13, dice: a los suyos vino, ¿y los suyos qué? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, se les dio la potestad de ser llamados ¿qué? Hijos. Hijos. Miren que la Biblia concuerda por todos los lados. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, cuando habla de hijos, ya no está hablando de las criaturas que cayeron. Él no está llevando a la gloria, ese Señor Jesús, hijos del primer Adán caído. Él está llevando a la gloria hijos hechos conforme al segundo Adán, que es Él. Y que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, con respecto al Señor Jesús dice: perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué es perfeccionar por aflicciones al Señor Jesús? Las aflicciones, claro, nosotros venimos de una tradición en la cual el evento Calvario es muy fuerte. Pero las aflicciones que el Señor Jesús sufrió como hombre no están referidas solo
a la experiencia de Él en la cruz, ni a los latigazos, ni al haberle arrancado la barba, ni a haber sido insultado, le escupieron la carita, lo vituperaron, cuánta cosa. No, está refiriéndose también al momento mismo de su nacimiento, que participa de esa naturaleza a la que está sometido el hombre, que es llena de aflicciones, todos los aspectos humanos. Si uno realmente no vive pues como en Alicia en el País de las Maravillas, haciendo de que no está pasando nada. Esto es un desastre, por donde usted lo mire. Entonces, en esa aflicción y en esa condición es que las aflicciones perfeccionan al autor de la salvación. ¿De quién? ¿De cuáles ellos? No, pero ¿cómo lo llama el anterior el versículo en la parte anterior? A los hijos, ¿cierto? No lo está perfeccionando a él porque él es perfecto, sino que para que el carácter de él sea sellado como un sello sobre los que creemos, entonces nos señala un camino. Cada vez que nosotros tengamos una duda, miremos al Señor Jesús. Cada vez que tú y yo tengamos una duda en la lectura de la palabra, si estemos en Apocalipsis o en Génesis, váyase para los evangelios, por lo menos en el capítulo donde habla del Sermón del Monte, el 5, el 6 y el 7 de Mateo, y mire lo que dijo el Señor Jesús. Eso es prima sobre cualquier cosa. Correcto, no es lo que dijo fulano, sutano, mengano. Vaya, perfeccionarle por aflicciones al autor de la salvación. ¿De quiénes? De ellos, porque él no necesitaba ¿qué? Salvación. Él es el Salvador. Porque el que santifica y los que son santificados, es decir, el Salvador y los salvados, ¿de quién son? Del Padre. De uno son todos. Todos somos hijos e hijas de Dios. A raíz de esa salvación, a raíz de esa nueva naturaleza, a raíz de ese plan perfecto, es que de todas formas viene que por eso a veces uno se engolosina tanto con lo de la salvación y lo del camino de la cruz y todos vengan al Señor y no sigue con el plan perfecto, porque realmente el paisaje es muy bonito. Pero lo que está diciendo que es que el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Entonces el Señor, que es perfecto, que no ha nacido bajo pecado, que no comete pecados, al traer nuevos hijos e hijas para Dios según esa nueva naturaleza, ahora sí, no se avergüenza ¿de qué? De llamarlos hermanos. De llamarlos hermanos. ¿Por qué? Porque somos de la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque somos conforme al Espíritu de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque llevamos la misma naturaleza de Jesús, que es la de agradar al Padre. Por no renovar mente, a veces nosotros cometemos el error, años, en usar esta nueva vida para no pecar. Y resulta que esta nueva vida no es para no pecar, desde luego no nos autoriza para hacerlo, sino para agradar a Dios, para abra la puerta a ver qué es lo que hay allá adentro. A eso es lo que nos quiere llevar el autor, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y como está hablando con hebreos, le cita el Antiguo Testamento. Miren que la misma dosis es la que más o menos Mateo hace en su evangelio. Usted en el evangelio de San Mateo o de Mateo viene desarrollando un pasaje cuando, como dice el profeta, como dijo en tal parte de la escritura, siempre los está atando a la Torá, a la palabra escrita del antiguo pacto, que siempre estuvo hablando del Señor Jesús, sin detrás de un velo. No era claro, pero ahí estaba. Recuerden cuando el Señor Jesús, después de resucitado, va con 2 discípulos camino de Emaús, una ciudad que quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Y mientras iba hablando con ellos, les abrió las escrituras y el corazón de ellos ardía cuando les abría las sagradas escrituras por el Espíritu. Eso es lo que está haciendo el escritor a los hebreos con estos creyentes que ya son creyentes, para que no se vayan a devolver y a deslizarse. O por lo menos si se devuelven y se deslizan, que no digan que no les dijo, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, eso está en el Salmo 22, en medio de la congregación te alabaré. Y vuelve y les dice, y otra vez, cuando dice yo confiaré en él, está hablando del Señor Jesús, y confiaré en él es en el Padre, que estamos llevando un propósito los dos. Eso está en Isaías 8. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Por qué aquí el burro adelante no patea? Porque Dios es Dios, ¿sí o no? Él sabe que Él es el primogénito, Él es el primero, Él es el único, y los demás pues somos nosotros. Entonces aquí no voy a poner aquí pues los hijos y yo, no, es que es yo y los hijos, punto. ¿Que quién le dio?
El Padre, porque leyendo los evangelios, recuerde, nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Y nadie va al Padre si no es por ¿quién? Por mí. La naturaleza y la esencia de Dios en el Señor Jesús, para Él siempre estuvo clara. Él jamás se avergonzó de llamarse Dios y no se lo negó a nadie tampoco. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que Él viene amarrando. Nada, no hay espacio para respirar. Nada en el libro de Hebreos, como en toda la Sagrada Escritura, es para llenar espacio. Eso hay que comérselo todo. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y miren qué bonito esto. Entonces, como la creación de Dios cae, etcétera, etcétera, Dios no redime al hombre desde su posición de Dios. Tampoco baja a redimir al hombre desde una posición de ángel, como quien dice, para no untame tanto. No, el Señor Jesús dice, me unto, pero del todo. Y les dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, son completamente humanos, Él, el Señor Jesús, también participó de lo mismo. El Señor Jesús se involucró completamente en lo que es el ser humano como esencia. Nace, está 9 meses en el vientre, Él nace como nacen todos los benditos seres humanos, Él crece como crecen todos, desde niño hasta allá. Miren que lo encontramos en el pesebre, lo encontramos en la circuncisión. Tenga muy claro que como el libro es para hebreos, Él va a demostrar, el escritor a los hebreos también, que el Señor Jesús es hebreo de pura cepa como humano. Circuncidado, iba a la sinagoga, usted lo ve de la edad de 12 años en Lucas capítulo 1, 2 y 3, participando de las fiestas que normalmente desarrollan los judíos. Él no hay un espacio en el que se perdió, como dicen aquellos que leen las Sagradas Escrituras solo por versículos, sino con que uno tiene el panorama, se da cuenta de que en el capítulo 1 y 2 de Lucas él tiene 12 años, y en el capítulo 3 de Lucas, en el versículo 23, sabe dónde pasó los otros 18 años, pues en la carpintería y creciendo allí con su familia, porque dice, siendo de la edad de 30 años inició su ministerio, y de ahí pues el ministerio se va más o menos como 3 años y medio, hasta que muere, hasta que resucita y hasta que llega nuevamente a la posición que había abandonado, por puro amor. Porque mire, uno se pone a mirar todo esto y dice, pero ¿para qué todo ese trabajo? ¿Y por qué no me lo explico? La única medio explicación que nosotros podemos entender es el amor, como lo conocíamos. Usted bien tragado es capaz de hacer cosas que no pensaba ni que era capaz de hacer, pero el ágape de acá que el Señor nos está demostrando es lo máximo. De ahí para allá no sigue nada. ¿Para qué todo se complique? Por amor. Esa es la clave. Entonces Él también participa de lo mismo, se involucró completamente en la naturaleza humana. Miren que no se negó una familia. No hay ningún atentado contra la deidad de Dios, o contra María como mujer, o contra José como marido. Reconocer que tiene hermanos. La escritura realmente en el original no tiene ni siquiera que ser versión Reina Valera, pues para que nadie chiste ni nada, sino en los originales reconocen que Jesús tuvo por lo menos 4 hermanos, mínimo 2 hermanas. Algunos de los hermanos de él eran casados, que también tenía cuñadas y cuñados. Usted se imagina toda la vuelta, ¿cierto? Todos los que tenemos familia sabemos todos los enredos que ocurren en una familia. Él no se negó nada de eso. Él también participó de lo mismo. ¿En qué no participó de lo mismo? ¿En lo único que no participó fue en qué? Muy bien. Él también participó de lo mismo para destruir, y aquí viene una faceta de la cruz que por nuestro egoísmo no vemos. Miren esto, lo que hay en este versículo. Para destruir por medio de ¿qué? ¿De qué? De la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Él se hace hombre. Bueno, ¿por qué fue que descubrimos que se hizo hombre? ¿Para poder qué? Morir. Para poder morir, porque como Dios no puede morir, pero para Dios no hay nada imposible. Es que ¿a quién se le iba a pasar por la cabeza? Miren, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de ¿qué? De la muerte. Se hizo hombre para poder morir, como Dios no podía. Como Dios no podía. Y otro aspecto de esta muerte, que no se refiere solo a nuestra salvación, que es nuestro crimen de egolatría. Otro aspecto de la muerte que no involucra la redención del hombre es este. Dice que Dios el Padre trata a través de la muerte de Cristo el Hijo con el diablo y con el poder del diablo.
Por eso en Colosenses capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice que exhibió públicamente a los principados y potestades. Eso nada tiene que ver con la redención nuestra para podernos sacar otra vez del huequito y volvernos al plan original. Hay otro aspecto ahí que el escritor a los Hebreos sí nos explica claramente. Entonces, el Señor Jesús con su muerte también trata un asuntico que el Padre tenía con el diablo y con el poder que el diablo tenía. Cuando usted y yo leamos Isaías 14 y Ezequiel 28, vamos a ver realmente el poder que había sobre este querubín, llamado querubín protector. Dios lo hizo perfectamente bueno, pero también lo había rodeado de poder. Le asignó un poder, le asignó riquezas, le asignó instrumentos, le asignó decisiones que él podía tomar. Cuando él cae, también se pervierte todo lo de él, pero Dios, a través de la muerte de su Hijo, del Cristo, de Jesús, cuadra esa negociación también con él. Permítanme usar esa palabra paisa. Entonces él trata con el diablo y con su poder. Este diablo, ya caído, este Satanás, recuerden que influyó tremendamente en la caída del hombre. Ahí estaban, en el jardín. El hombre y la mujer, y una vez la mujer salió para el mall, y por allá recuerden lo que ocurrió. Satanás, la serpiente antigua, viene y participa activamente en la caída del hombre. Miren que aquí también tenemos un ser creado pero caído, ejerciendo una serie de poderes, una potestad que le había sido dada pero estaba pervertida. Pero en el segundo Adán, ¿quién es el segundo Adán? Nosotros ya podemos hablar así, ¿cierto? El segundo Adán es Cristo. En el segundo Adán también se cuadra la vuelta con él. Mientras que el primer Adán cayó, que es Adán, en el segundo Adán se trastornan estos poderes caídos de las tinieblas en cabeza de Satanás. De alguna forma, el escritor no es claro, la muerte entró a ser parte del dominio de Satanás. Correcto. No nos compete a nosotros explicarlo a fondo, y el escritor tampoco lo hace, porque recuerden que la motivación de la carta a los Hebreos es exaltar ¿a quién? A la Trinidad. Entonces no nos pongamos a ramear para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y es claro, esto es ¿a quién? Al diablo. Ojo, el diablo no es mitología. Para una persona que no ha nacido de nuevo, el diablo ni existe, o le tiene el pavor, pero tampoco sabe cómo lidiar con eso. O para una persona nacida de nuevo que no ha renovado la mente, que no sabe la delicia, el gozo, lo tremendo que es deleitarse al abrir la palabra de Dios y mirar todo lo que Dios nos ha querido comentar, está completamente indefenso por ignorancia premeditada ante esta situación. Pero el diablo es una persona, es un ángel, es un querubín que cayó. Ese nombre de diablo, Satanás, es dado en la posición a la que él cae, pero originalmente se llama querubín, se llama luz bella. Correcto. Este diablo no es una mitología, es persona, y tenía empoderamiento y se le dio autoridad. Léase Isaías 14 y 28. Como no es el asunto, entonces no vamos a entrar en eso ahora. Al caer este querubín, pervierte los atributos que se le habían sido dados. Y además, como les dije anteriormente, participa de manera activa. Es que fue instrumento activo y principal empujando al hombre a su desgracia. Correcto. También Dios viene a tratar con ese asunto ahí en la cruz. Una vez hecho ese asunto en la cruz, mire que no se refiere solamente a la redención, entonces libra a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, esclavos. La muerte es algo que estaba bajo la potestad, como vemos en este versículo, de Satanás. El ser humano caído vive con un temor innato a la muerte. El ser humano que le dice, no, yo no le temo la muerte, es que no sabe, por no haber nacido de nuevo, o por nacer de nuevo y no renovar. Tengamos en cuenta esto. No, es que yo no le temo a la muerte, que se venga. Viejo, es que usted no sabe lo que está diciendo. Sí, es perfecta ignorancia. Pero uno también sí ve
de 100, uno que hable así, pero de resto, toda la gente le tiene el pavor a la muerte. No, cámbiame del tema. Tenemos algunos peces con los cuales se toca el tema de la muerte. No me hables de eso, no me hables de eso, no me hables de eso. Y créeme, por la edad que tienen, ya tienen la lápida ahí, aquí. Pero no quieren saber de eso, no quieren saber de eso. Entonces lo que hemos dicho es, vea, listo, les hemos dicho, podemos evadir el tema, pero no el hecho. Correcto. Hoy, por ejemplo, estábamos hablando del asunto de este señor que allá en Las Vegas hizo todo este desastre, ¿cierto? Y todo, pues, qué cosa tan terrible, qué cosa tan terrible. Y se les dijo, hey, pero mira, ¿cuántas personas fue que asesinaron? 50, casi 60, ¿cierto? A las que vayan muriendo en estos días. ¿Y para dónde se fue esa gente? No, pues que ni hablemos de eso, ¿cierto? Para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. La muerte es algo que bajo su potestad, en las de Satanás, ponía en un temor tremendo al hombre, porque además de su caída catastrófica del hombre, que también fue empujado por Satanás, se convierte en la paga de la desobediencia. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte como tal. Y no explica, pero ahí sí es claro que esa muerte está bajo la potestad del diablo. Señora, un momentico. Cuando menciona potestad sobre la muerte, es que también él decide quién muere. No. Cuando hablo de potestad es que está bajo su control. Pero hasta ahí, ojo ahí. Mire lo que viene. Que está, él no decide quién muere. Le voy a decir por qué. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Una señora que no de teología nada, no fue a ningún instituto ni nada, estaba orando por ahí en un rinconcito. Dice: Señor, tú das la vida y tú la quitas, tú humillas y tú exaltas, tú enriqueces y tú ¿qué? Empobreces. No, todo el control lo tiene Dios. Ahora, Él puede delegar en quien quiera. Correcto. De alguna manera, este asunto de la muerte está bajo la potestad de Satanás, pero hasta ahí. Cuando hablo de potestades, en su esfera de acción. Señor, levantaste la mano, un momentico. Y esa potestad no se referirá a que Él la venció con la resurrección. O sea, tiene potestad sobre ella y resucita. No. Es que ahí dice: y librar a todos los que por temor a la qué, de la qué, de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a su servidumbre. Miren lo que pasa acá. No, necesito otra versión, ayúdenme con otra versión que dice ese versículo. ¿Cuál? La que quiera. ¿Dónde está? Todo el versículo 14 y 15. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Escucha, Guillermo, doctora, el asunto acá es que Satanás hasta hace 2000 años tiene la potestad o el dominio de la muerte. Ese paso que tú me estás dando, Memo, de la resurrección, es el que vamos a ver enseguida. Hay un cambio de gobierno. Ahora la muerte vuelve a estar bajo el control ¿de quién? Del que resucita, como lo dijiste ahora. Mire, verá. Y es que dice, estaban durante toda la vida sujetos a la muerte. Pues a la servidumbre, al temor. Mire, verá. No, pero es que yo nazco e inmediatamente veo ese ataúd allá y ¿qué me da? Miedo, a eso se refiere. Correcto. Disculpen, o soy yo nomás. ¿Ustedes no tienen otras personas a su alrededor que usted habla del asunto y que empiezan? ¿Sí? Es más, voy más allá, eso no ocurre entre nosotros, pues, porque aquí está la creme de la creme. Pero usted no ha estado hablando con otros creyentes que por falta de renovación de entendimiento, usted empieza a hablar de la muerte y les dice que no me qué. Entonces uno dice, pero rayos, ¿con quién?
Entonces inmediatamente usted y yo recordamos que solo hay 3 clases de seres humanos aquí en este planeta: el que no ha nacido de nuevo, el que ya ha nacido de nuevo y no ha renovado, y los que ya hemos nacido de nuevo estamos renovando. Entonces podemos hablar de estos temas sin ningún asunto, pues, y enseguida, ay, no me acompañes que por ahí está oscuro y de pronto me aparece la muerte. No, porque aquí está clara la cosa. John, ibas a decir algo. Momento. Este es un momento histórico. Ya me vas a dejar callado. Mentira. Que empezamos a morir el día que nacemos. Empezamos una cuenta regresiva. La suerte y el beneficio es que desconocemos cuál es el día que estamos chuleados para irnos. Bueno. Lo importante es que hablaste. Ahí está. Siempre está uno. No sé el día ni la hora, pero ¿qué? Vea, las compañías de gurús viven de eso. Sí, la gente que mantiene amenazada a otra vive de eso. ¿Sí o no? Si no, tal cosa, ¿de qué? Y el otro dice, ay, sí. Mientras que si alguien viene ahora y nos dice eso, dice, hágale favor que me hace. Sí, hágale favor que me hace. Entonces, por ahí vi una película una vez, cuando no había nacido de nuevo, que dice, no amenaces de muerte a alguien que no tema morir. Esto. Librar a todos los que por temor a de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A la servidumbre de qué? De esclavitud, de temor. A propósito, el enemigo no vino sino a ¿qué? A robar, matar y destruir. Entonces, miren lo que pasa acá. En el plan original de Dios, todo estaba bajo el dominio y la potestad ¿de quién? ¡Hombre! En el plan original de Dios, pues cuando te digo no, hombres, no vos, no, sino no es por ahí. Cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, bajo la potestad ¿de quién estaban todas las cosas? Del hombre. Él dijo, te hago y gobierne. Entonces, el hombre está empoderado, ¿o no? Pero cuando pensemos en una guerra, en una batalla, el ejército enemigo viene y se apodera de todos, de tu posición. Además de tu posición, el enemigo también ¿qué adquiere? El dominio sobre lo que tú tenías. Entonces, ¿qué ocurre? El asunto cuando el hombre peca y desobedece es el que le da a Satanás su esfera de acción. Pues no solamente el hombre cae, sino también el territorio sobre el cual había sido puesto, y deja al hombre creado por Dios fracasado y además deja comprometido a Dios. Por eso es que pensemos en algo nuevamente. Nosotros no somos el centro de ¿qué? De todo, ¿correcto? Prácticamente nosotros podríamos decir somos el centro, pero sí de la caída. Acháqueme a mí todo lo malo, ¿sí o no? Pero el asunto acá es que, como ya vimos que en la cruz no solamente se ejecuta la redención que nos beneficia, sino que se cuadra este asunto de Satanás caído también y que también hace caer. Entonces, lo bonito acá es que mientras en el primer Adán todo cayó en un caos, en el segundo Adán, que es Cristo, todo vuelve a su perfecta normalidad, conforme al plan de Dios había dado para toda su creación. Entonces, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. El Señor Jesús no vino ni como ángel ni fue a la cruz por los ángeles. ¿A quién socorre el Señor Jesús en la cruz? Al hombre como tal. Salmo 8. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. El primer Adán nos esclavizó. El segundo Adán nos ¿qué? Nos libera, nos emancipa. Esta salvación, entonces, según esta parte del versículo, no fue dada para los ángeles. De aquí deducimos, colegimos que los ángeles no tienen derecho a esta reconciliación que se dio en la cruz para los hombres. Por el contrario, en la cruz se sentencia a aquel desobediente y a la tercera parte que con él se
revelaron. En Mateo capítulo 25, usted y yo vemos que no hay trámite para ellos. Pasan directamente de ahí al lago de fuego y azufre, en donde también es lanzado Satanás. Si usted y yo leemos con cuidado a Judas y leemos a Pedro, vamos a encontrar que ángeles de estos fueron encerrados en prisiones eternas hasta el momento del juicio. Correcto, la salvación no ha sido ni dispensada por el Hijo de Dios hecho ángel, ni fue hecha para los ángeles. Fue dispensada a través del Hijo de Dios hecho hombre y para los hombres. ¿Sí me hago entender? Entonces ya volvamos al punto, lo que decía John. Yo nazco y como no sé qué día que voy a morir, pero como estoy bajo esa potestad por no creer, entonces vivo en completo temor. Lo que el escritor a los Hebreos nos está exigiendo a nosotros es que, ¿cuál temor? Sí, el Señor Jesús por la resurrección y por el sacrificio en la cruz vence al que tenía la potestad y vence a la misma muerte a la cual estábamos sometidos por la caída. Ya no hay enemigo. Entonces cuando habla de esta manera lo está hablando con fuerza. Además el hebreo como tal no es tan cariñoso como nosotros y como tan meloso con muñequitos y todo y con florecitas. No. Aquí el tipo está diciendo, está dando una declaración fuerte. Otra de las cosas que el Señor debía hacer al hacerse hombre era que tenía que fungir como sumo sacerdote. Esta es otra de las cosas. Como nosotros venimos de una tradición que pervirtió el sacerdocio con un remedo del asunto de todo lo que hay en Levítico y todas esas cosas. Ojo, acá cuando vamos a empezar a utilizar esta palabra sacerdote y sumo sacerdote, bájese de la mente de una vez, métase límpido allá, correcto, de renovación de entendimiento, que no tiene nada que ver con la perversión del sacerdocio que se hace a través del siglo III con la institución de lo tradicional que conocemos. Por eso es que nos vamos a tener que meter un poquito, vuelvo y les digo, no voy a pedirle que levante la mano, no se trata de eso, pero si usted logra leerse, o por lo menos escuchar una vez al día Hebreos, que lo leen menos de 20 minutos o lo escuchan menos de 30 minutos, va a tener muy claro esto. Y si además a eso le suma, le quita un poquito a cualquier actividad que usted haga extracurricular, porque prácticamente nosotros deberíamos estar matriculados solo en esto, váyase un poquito por allá por Levítico y por Éxodo y hágale, aunque no entienda nada, dele, coma, que se lo va a ir familiarizando mucho. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, y aquí viene algo, sino que se recorrió ¿a quiénes? ¿A la descendencia de quién? ¿Abraham es el padre de qué? De la fe. ¿Abraham fue cuántos años antes que Moisés? 400 y pico. Miren este escritor a los Hebreos tan fregado. Como le está hablando a Hebreos, no les arranca de lo que ellos estaban en posibilidad de deslizarse otra vez a los sacrificios arónicos, levíticos y de la ley, sino que les arranca 430 años antes, en que ni Moisés ni espermatozoide era. Correcto. Entonces dice, acaba de decir que no socorrió Jesús a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia ¿de quién? De Abraham. De una vez se mete con el patriarca de patriarcas, el sumo patriarca, ¿cierto? Ese es. Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ya le está dando unas puntadas que para nosotros, pues tranquilos, como para nosotros, para Abraham, pues también no somos hijos de él, pero no tuvimos que pasar por todo ese proceso de sacrificios, de cargar un tabernáculo y llevar todas esas cosas y llevar animales para el sacrificio, etcétera. Él de una vez se les va más allá, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual vuelve al Señor Jesús, porque el centro de esto es la Trinidad. El libro de Hebreos es la Trinidad, por lo cual debía ser en todo semejante ¿a quiénes? A sus hermanos. ¿A qué segmento de la humanidad está dirigida la carta a los Hebreos? ¿Quién dijo? ¿Qué dijo usted, Sarita? ¿Y cuál es la descendencia de Abraham? No, saquémonos del paseo. Recuerden que estamos viendo la cara de la otra moneda. A los israelitas.
a los israelitas, correcto, ¿sí? Entonces, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, porque recuerde que la carta a los hebreos es escrita para los ¿qué? Para los hebreos, A nosotros ya nos dedicaron muchas cartas, hermano, romanos, a mí nos vamos a quedar con esta. No, qué ratas, hermano, así no puede ser. Recuerde que el Señor nos dice a través de Pablo, por allá en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, que cuidado con el orgullito, que si a ellos los desgajaron para meternos a nosotros que éramos olivo silvestre, ojo pues, ¿cierto? Entonces, la carta a los hebreos, ¿para quién es? Para hebreos. Y este escritor a los hebreos le está explicando a los hebreos porque son hijos de Dios. Nosotros por allá vamos a aparecer en algún lugarcito, pero tal vez de pronto aparecemos en Rahab, pues para que no abusemos mucho de descendencia, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, y por esto viene a decir, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿A cuáles hermanos se está refiriendo? ¿Y los hijos de Abraham son quiénes? Los israelitas. Yo creo que me va a tocar volver a empezar. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por eso el Señor Jesús nace en la raza de los hebreos, nace de la descendencia de Abraham en cuanto a lo físico, en cuanto a sangre como tal, en cuanto a raza, para venir a ser misericordioso y fiel ¿qué? Sumo sacerdote. ¿Quiénes son los únicos que han tenido sumos sacerdotes? Los israelitas, ¿vale? Dice, para venir recuerde que les pedí el favor, no se me vaya a meter del siglo tercero del año 300 después de Cristo para acá, eso no tiene nada que ver. Cuando hablemos acá de sacerdote, sumo sacerdote, no vaya a pensar, ay no, el que nos visitó, no, estamos hablando del sumo sacerdote del orden levítico de Aarón, de los israelitas, porque la carta es para los hebreos, para venir a ser misericordioso. Escuche la palabra, misericordioso. Ojo pues, como socorre a la descendencia de Abraham, ¿en qué pacto si no se es misericordioso? Porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. De una vez arranca por el padre de Abraham, que es el padre de la fe. Entonces dice, misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Ojo, como Salvador, el Señor Jesús nos libera de Satanás, porque estábamos sujetos a su poder por cuanto él tenía el dominio de la muerte. Pero como sumo sacerdote, el hebreo ya entiende que necesita un sumo sacerdote que en este caso es Cristo Jesús, y vamos a ver por qué es sumo sacerdote, porque lo va a liberar de la justa condenación a la que Dios lo había sometido por haber pecado. Porque recuerden que el primer mandamiento, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primer mandamiento? Es que recuerde que no empezamos en Moisés. ¿Cuál fue el primer mandamiento? Estoy en el jardín del Edén y Dios llega y dice, ¿ven todos árboles? Sí, de todos pueden ¿qué? Comer, pero de ese árbol que haya no comerán, porque el día que de él comieren ¿qué? Ciertamente morirán. El hombre desobedece. Mire que el hombre no es sujeto a muerte a partir de Moisés, el hombre es sujeto a muerte a partir de la caída. ¿Vale? Entonces, como Salvador, el Señor libera a sus israelitas y a sus hebreos, ya sabemos que también nosotros, pero somos del otro lado de la moneda, del poder de Satanás, porque fuera hebreo o gentil, todo el mundo está sujeto a qué miedo morirme, ¿cierto? Y como sumo sacerdote, ahora este sumo sacerdocio es para los hebreos, lo liberta de la justa condenación que Dios decretó cuando el hombre le desobedeciera, que era la muerte. Por eso dice, hecho en todo semejante a ellos, ahora puede ser ¿qué? Misericordioso. Vamos a entender un poco más adelante. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, ¿cómo así? Para expiar los pecados ¿de quién? ¿Cuál pueblo? Vuelvo y pregunto. Disculpe que pregunte tanto, pero es que esto nos tiene que quedar bien claro. Todo aquel que de aquí en adelante nos pregunte para qué es la carta de los hebreos, es para los hebreos. Y cuando se refiere ahí a pueblo, así como en el capítulo 7 que acabamos de leer de Apocalipsis, esos 144,000 son de las 12 tribus y son 12,000 de cada tribu. Ahí no tenemos nada que ver nosotros estamos más adelantico, para expiar los pecados del pueblo. ¿Por qué hace a Dios? Cuando dice acá, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere,
es que ese sumo sacerdote va a representar al pueblo hebreo delante de Dios, así como tiene la función de representar a Dios frente al pueblo hebreo. Por eso, cuando habla de que hacia Dios, es porque va a tratar con el pecado que alejaba al hombre de Dios, incluido el israelita. Porque Dios no es que sea un padre alcahueta como algunos de nosotros que le pasan por alto las pilatunas a sus hijos. Dios no puede hacer eso porque Él es Dios, y mucho menos a su pueblo. Él no puede ignorar el pecado, pero sí puede afrontarlo. Entonces el Señor Jesús se hace hombre para afrontar como hombre la paga del delito llamado pecado que lanzó a la humanidad a la muerte. Y por eso nos va a explicar, conforme al sacerdocio levítico, por qué se volvió el sumo sacerdote y en qué orden. Entonces, cuando habla de expiar, es que el Señor Jesús se pone en el lugar de su pueblo, entendiendo por pueblo ahora sí a los que lo aceptan a Él. Y nosotros ya sabemos que en Efesios se nos dice que la pared que había de separación entre hebreos y el resto de la humanidad fue derribada en Cristo Jesús. También nos incluye, pero la explicación de Hebreos es para el pueblo de Dios, y nosotros somos pueblo de Dios, pero la explicación es para ellos. Entendiendo pues por pueblo a los que lo aceptan a Él como su único y suficiente Salvador. Y los pecados, para expiar los pecados, está referido a todas las transgresiones cometidas con conocimiento, es decir, voy a pecar, o ¡ay, pequé! Por ignorancia. Correcto. El que conscientemente salió a pecar va a tratar con ese pecado, con esos pecados, con esa clase de pecados. Pero también los que son por ignorancia. Recuerden que volteó con la hacha y ahí estaba la vecina y le cortó la cabeza. No lo hizo con intención, pero ¿la qué? Y eso merece una sanción. Entonces, un pecado por ignorancia. También habla con eso. Después lo desarrollamos, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, ¿quién? Jesús. Recuerden que el centro de esto es el Señor Jesús. Miremos al Señor Jesús como un pastor. Entonces, Él se hizo igual a las criaturas. Entonces, ¿sabes qué es sufrir todos los dolores y tentaciones que un ser humano puede tener? Y eso lo hace no condescendiente, sino que puede entendernos a la clase de privaciones que los humanos y tentaciones que los humanos tenemos. Es que son cosas superiores a nuestras fuerzas. Aún Pablo decía, queriendo hacer lo bueno que lo tengo en mi mente, cuando voy a orar hago lo malo que no quería. Se refiere a esa clase de entendimiento. Dios tenía que hacerse hombre en Cristo Jesús para estar en nuestra condición y poder entender la situación. No que no la entendiera, sino que realmente Él no sabía qué era eso, porque Él es santo, santo, santo de toda santidad. Pero en la condición de hombre puede decir, no, es que pobrecitos, ¿cómo ojalá eso? No. Pero entonces vamos, ay, pobrecitos, no vamos a tenerles en cuenta eso. No, hay que pagar. Afrontemos la situación. Vamos a liberarlos de ahí, vamos a darle una nueva naturaleza, vamos a darle un nuevo nacimiento, vamos a darle la vida en el Espíritu, vamos a equiparlos para que eso no tenga potestad sobre ellos. Entonces, estando bajo la misma condición de los humanos, por eso dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Ahora, recuerden acá en la tentación, Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4, en donde el diablo viene y de frente pone en tentación al Hijo de Dios. Recuerden que empieza diciéndole, si usted es el Hijo de Dios, lo tentó en cuanto a finanzas, lo tentó en cuanto a poder, lo tentó en cuanto a adoración, lo tentó en cuanto a cosas básicas como la comida, cuando hay hambre, etcétera. Pero el Señor Jesús no tenía problema con eso, porque en su naturaleza no estaba a caer. Él no podemos decir que fue tentado como esposo, porque Él fue sabio toda la vida. No podemos decir que en abrir y cerrar la empresa, que Él no sabe lo que es madrugar. No, Él venía con unos propósitos, pero en lo básico, en lo esencial, fue tentado en todo. Correcto, por eso nos entiende. Además anduvo con gente, tentada a toda hora. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado,
es poderoso, ¿para qué? Socorrer a los que son tentados. Basado en esa semejanza, entonces puede identificarse con el ser humano y entenderlo a cabalidad. Por eso es que cuando él llega a donde el Padre, perdóneme lo que voy a decir, pero llegó como: Padre, te vengo a explicarle la vuelta, es que la cosa es muy dura allá abajo. Yo sé que usted no lo entiende, amado Padre, porque usted es santo, santo, santo. Mire, estos querubines siempre están santos, santos. Ahí están los 24 ancianos tiradas coronas, los 4 seres vivientes volando y todas las cosas. En cierta manera, el Padre no sabe qué es eso, pues porque no le corresponde saberlo. Pero el Señor Jesús llega con todo el viaje y con todo el menaje y con todo el kit a decirle: es que por eso vengo a interceder por ellos. ¿Correcto? Es algo glorioso lo que ocurre acá. A mí me da como un poco de humor, pero la cosa es muy seria, ¿cierto? Entonces, basado en esa semejanza, puede identificarse con ellos y entenderlos. Es poderoso para socorrer a los que son, ¿qué? Tentados, para ayudarlos a salir de ahí, no para dejarlos de ahí. Voy a hacerles un adelantito. En el orden levítico o de Aarón, el sumo sacerdote también era un ser humano, no era Dios hecho hombre, sino un ser humano, además caído. Vamos a ver a partir de los siguientes capítulos que el escritor de los Hebreos empieza a explicar que cuando yo llevaba como miembro de la nación de Israel mi sacrificio por haber pecado, el sumo sacerdote me recibía para presentar el sacrificio, pero él también decía: no, es que lo entiendo perfectamente, si yo también llevo aquí los animalitos míos para la misma vuelta. Entonces podía entenderlo perfectamente, pero jamás sacarlo de ahí, porque moralmente él también estaba caído. Mientras que cuando el Señor Jesús se hace sumo sacerdote, y vamos a ver cómo, Él no solamente tiene la capacidad de entenderlo, de ofrecer el sacrificio, que entre otras cosas es el mismo, sino sacarlo de ahí al darle una nueva naturaleza, cosa que el otro ser humano no podía. Pero bueno, eso lo desarrollamos luego. En cuanto a la situación, porque yo creo que al diablo no lo volvemos a tocar, me parece que no vuelve a aparecer, creo que no, al menos en Hebreos. Con el diablo la cosa es así de clara. Él no es todopoderoso, no es omnisciente ni todas las cosas, pero más o menos sabe. Y yo me imagino que pensó más o menos así: voy a rodear de todo las nubes borrosas que pueda Apocalipsis. Porque más o menos en Lucas capítulo 4 y en Mateo capítulo 4 quedo medio mal parado cuando el Señor Jesús, que es Dios, el Hijo de Dios, me deja así como con una mano adelante y otra atrás. Me exhibe completamente en la cruz, pero eso en los evangelios, mientras ellos estén pensando solo en ellos, se dan cuenta de lo que hicieron conmigo. Pero es que en Apocalipsis la cosa es enredada, porque en el capítulo 2 se muestra cómo fui lanzado con la tercera parte de los ángeles. Además, cómo soy lanzado al lago de fuego y azufre, en donde voy a estar yo, y además los que convencí durante todas las generaciones de que yo era yo y no yo, ¿cierto? De que yo era yo y no yo. Entonces, si nosotros no nacemos de nuevo, pues hasta disculpa, pero si nacemos de nuevo y no renovamos nuestro entendimiento, vamos a estarnos dedicando a cosas que realmente no valen la pena, porque por solo un acto de inteligencia, si yo leo juiciosamente el Nuevo Testamento y me doy cuenta cuál es el fin del diablo y todo lo que tiene bajo su poder y a todos los que tiene bajo su potestad, pues yo no quiero formar parte de un equipo derrotado. Mientras que yo veo en el Señor Jesús todo glorioso, todo hermoso, todo triunfante, pero tengo que tener el panorama completo. ¿Sí me hago entender, amigos? Y otra de las cosas es que realmente el plan de Satanás, este querubín caído, es robar, matar y destruir, mientras que el del Señor Jesús es darnos vida y vida en abundancia. Por eso es que Él no quiere que nos sentemos así y que saquemos este tiempecito nosotros y arranquemos. Venga, ¿qué es lo que hay ahí realmente? Por ejemplo, este asunto ya con la claridad que tenemos de alguien que tenía la potestad de la muerte, a la misma muerte vencida, como lo vamos a ver en los siguientes capítulos, ya me quito la cosa y se vuelve clara. Bien, Padre, gracias por este tiempo en el que podemos estar acá. Gracias por este regalo tan precioso, Señor. Qué pena con los del centro comercial. Pensaron en una gran idea de tener un buen salón. Jamás se atrevieron a pensar de que tú ya en tus planes tenías tú de que era para nosotros todos estos meses y para los que aquí se reúnan de otros grupos a levantar tu nombre, Señor.
Nos has dado multitud de parqueaderos y de cosas. Entonces ahí nos demuestras otra vez, Señor, que no tenemos por qué andar preocupados qué hemos de comer, qué hemos de beber y qué hemos de vestir, porque de esas cosas se ocupa la gente preocupada. Y nosotros nos debemos dedicar mejor a renovar nuestra mente, ocupándonos primeramente de tu reino y de tu justicia. Y de igual manera, conscientes de eso, sabemos que ocurrirá así en nuestras casas, en nuestras vidas, en los empleos, en las empresas, en todo lo que corresponde, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús hemos orado creyendo. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.